Estamos a punto de volver a la escuela en muchos países, en distintos momentos. Hoy es jueves, el próximo jueves volvemos a la escuela en España. Por estos días se vuelve a la escuela en México, se vuelve a la escuela en varios países europeos. Y yo hace tiempo que estoy preocupado por el timo de los libros de texto. Yo vengo de un país donde hubo un proyecto maravilloso que no sé hasta qué punto sobrevive en este momento, que fue el libro de texto único y gratuito. La idea es la siguiente. En México, si mal no recuerdo, fue Adolfo López Mateos, presidente de México a fines de los 50, principios de los 60. Sí, de 58 a 64 debe haber sido, porque Díaz Ordaz es 64-70. Lo que decidió fue que todas las escuelas primarias iban a llevar exactamente el mismo libro de texto, o sea, un libro de texto único, y que ese libro de texto sería gratuito. Y para ello se reservaron fondos nacionales para la Comisión Nacional del Libro de Texto, que diseña, escribe, imprime y distribuye, o distribuía, insisto, no lo sé, los libros de texto en México. No es que fuera un libro de texto único porque no podías usar otro, podías usar muchos otros si quisieras, pero ese lo tenías que usar. El de geografía, el de civismo, el de historia, el de matemáticas. Las asignaturas básicas estaban cubiertas por los libros de texto gratuitos de primaria. Y se repartieron. Yo toda mi vida llevé los libros de texto de primaria, aunque algunas estuve en escuelas afortunadamente privadas, desgraciadamente no tan mejores que las públicas en México, sin duda, cosa que no pasa en España, claro. Y tuve otros libros de texto, pero siempre seguí los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. En España, como funciona esto, es bastante diferente, por desgracia. Y voy a contar más o menos esto. Todos los años, las escuelas eligen de quién van a tener los libros de texto. Hay varias editoriales, una especie de pequeño cártel de editoriales que publican los libros de texto y convencen a las escuelas de que recomienden los suyos. Pero la situación es bastante grave. Por ejemplo, este es un negocio de 856 millones de euros en 2017, supongo que ya habrá crecido. 856 millones de euros son un montón de euros. Y conociendo más o menos el mercado editorial, el beneficio de esos 856 millones serán unos 300 millones. 300 millones de euros es un dinero grande. Para el curso 2019-2020, cada familia tenía que gastar unos 120 euros por alumno en la educación pública. Es decir, tienes una educación pública que no tienes que pagar, de muy alta calidad, de altísima calidad en España. Yo conozco profesores, yo conozco gente y mi hijo y mi hija pasó por la escuela pública española, mi hija, la menor de mis hijas, y mi hijo han pasado por la escuela pública española, y es admirable y es aplaudible en la gran mayoría de los casos, que tiene defectos porque, todo tiene defectos. Bueno. Pero la familia que tiene a su alcance esta muy buena educación pública, de todos modos tienen que comprar los libros de texto. Hay mecanismos para que te heredan los libros de texto, pero claro, el truco es que las editoriales cambian la edición de modo tal que el del año pasado ya no sirva del todo para este año. Hay intentos de control de esto, hay intentos de control de precios, pero al fin y al cabo lo que tienes es un gordísimo negocio. Ya ni me voy a meter en el terreno de que los libros de texto en España son campos de batalla de la guerra ideológica de las 2 Españas, o de las 4 Españas, o de las 8 Españas, las que usted quiera. Generalmente hablamos de las 2 Españas por aquel viejo poema de Machado, de Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las 2 Españas ha de helarte el corazón. Pero luego tenemos otras Españas adicionales, tenemos la España de la izquierda extrema, la España de la izquierda que trata de ser razonable, la izquierda de una derecha que trata de ser razonable y que está absolutamente missing, la España de una derecha francamente cavernaria, la España del cinismo, en fin. Y todo esto,
sobre todo en términos de la Guerra Civil Española, pero los libros de texto siguen siendo campo de batalla. La Guerra Civil Española no ha terminado, se sigue peleando, sobre todo en los bares y en los periódicos españoles y en las librerías españolas, donde la cantidad de libros que se escriben cada año sobre la Guerra Civil Española es escalofriante. Pero vamos a respetar, solo para no tener líos. Yo digo que se pueden respetar los 300 millones que se mete en la industria editorial de una manera que no creo que se debiera meter. Creo que es ilegítima y creo que es injusta. Pero vamos a intentarlo. Se pueden comprar tablets para todos los niños. Todos los niños tienen que que tener ordenadores, computadoras, tablets. Han estado teniendo que estudiar virtualmente. Eso, el año pasado, el curso lectivo pasado se llevó a cabo desde marzo en virtual. De allí que ya hablé yo, por cierto, y lo voy a anotar también, hablé de Internet como un derecho, el derecho a Internet y la necesidad que tenemos de que exigir que los estados consigan Internet de banda ancha para todos como un derecho fundamental y una máquina razonable para todos los niños, para todos los estudiantes. Si tienes eso, puedes tener los libros electrónicos y la escuela puede comprar en volumen todas las licencias de libro de texto que necesite para todos los alumnos que tiene y darle a cada alumno su licencia y su libro de texto. Y los niños no tienen que andar cargando libros, jorobándose la espalda. O los papás jorobándose la espalda, porque ustedes ven la salida de una primaria, generalmente no son los niños los que llevan la mochila. Lo digo también en mi caso. Los niños llevan al perro que les llevaron o van en el patinete. Y son los papás y las mamás los que vienen cargando los libros, ya sea en el carrito o a hombros. Libros que son antiecológicos, porque son hechos de papel, y además que tienen una vida útil muy pequeña, es decir, no es como uno de esos libros que puedes heredarles a tus hijos. Mira, esta novela es maravillosa. No, pues un libro de texto tiene una fecha de caducidad clarísima. Son pesados, suelen hacerse de papel bastante pesado, a veces barnizado, con el peso que ello comporta, y podrían tenerse perfectamente en el ordenador, en la computadora, en la tablet. Y todos los niños irían a la escuela con su tablet y su almuerzo, y hacer las anotaciones en la propia tablet, lógicamente, en vez de la libreta de geografía, la libreta de historia, la libreta de mates, la libreta de naturales, la libreta de sociales. Lo que antes era un enorme timo en cuanto a los libros de texto en España, hoy es inaceptable, pudiéndose sustituir todo este tinglado de los años 50, tinglado franquista, antieconómico, antiecológico, antihistórico, pudiéndose sustituir con una tablet por niño y los derechos necesarios, que podrían ser además mucho más baratos, las familias tendrían que erogar bastante menos de esos 120 euros, que ganen dinero las editoriales de momento, pero de ese negocio de 800 y tantos millones se pueden rasurar 500 millones con enorme facilidad. Y la pregunta que llevo años haciendo y que voy a tener que dejar abierta aquí una vez más porque nadie me la va a responder es ¿por qué coño no se hace, no solo en España, sino en todo el mundo? El libro es uno de los grandes logros del ser humano, pero el libro de texto se ha convertido en uno de los grandes timos del ser humano y debería darnos vergüenza todos los años seguir repitiendo este numerito.